Eso es concierto para delinquir. Ministro de Defensa responde a señalamientos contra Danilo Rueda. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció en entrevista con la FM sobre las revelaciones relacionadas con Danilo Rueda, exfuncionario encargado de los contactos con el Clan del Golfo, a quien se le atribuyen ofrecimientos al grupo armado para mantener inactivas a las fuerzas militares y para retirar a altos mandos considerados incómodos por esa estructura. Sánchez aclaró en primer lugar que este señor Danilo Rueda no pertenecía al Ministerio de Defensa Nacional, sino a la Oficina del Comisionado de Paz, que según explicó, funciona de manera independiente. Agregó que, de confirmarse las acusaciones en su contra, eso es concierto para delinquir, eso es un crimen, y señaló que esa persona debe responder por sus actos. Las fuerzas militares fueron víctimas de ese actuar criminal, afirmó el ministro de Defensa. El ministro afirmó que como cabeza del Ministerio de Defensa tiene la obligación de defender la institución, y declaró que las fuerzas militares también deben considerarse víctimas de lo que calificó como un actuar criminal. Precisó que en la época en que ocurrieron los hechos señalados, el ministro de Defensa era Iván Velázquez, y sostuvo que durante su propia gestión, en ningún momento a mí me dieron alguna orden, deje de combatir o incumpla esta orden que es totalmente legal. Insistió en que la instrucción recibida fue siempre actuar. Lea también, Danilo Rueda responde a cuestionamientos por promesa al Clan del Golfo. El que decidía cambios de oficiales era el presidente. Consultado sobre el retiro de más de 70 oficiales durante el actual gobierno, quienes según versiones difundidas en medios de comunicación, habrían sido apartados por desarrollar operaciones ofensivas que generaban molestia, Sánchez respondió que el Ministerio de Defensa está compuesto por 408.000 hombres y mujeres, y que cada caso debe revisarse de manera particular. Afirmó, jamás se recibe una orden que vaya en contra de la Constitución y la ley de parte del señor presidente de la República, aunque reconoció que el primer mandatario tiene facultades para definir la composición de la cúpula militar. Señaló que de existir delitos, corresponde investigarlos y actuar con todo el peso de la ley. Confirmación de la baja de alias Marlon. Sobre la situación de alias Marlon, cabecilla de las disidencias de las FARC, reportado como dado de baja el sábado 20 de junio, en una operación militar. Sánchez reiteró que, hasta no tener el cuerpo, no podríamos decir que está muerto. Indicó que tras la difusión de un video en el que presuntamente aparece Marlon con vida, los altos mandos militares están verificando su autenticidad. Lea también, Danilo Rueda dijo que lamentaba la muerte de alias Siopas, cabecilla del Clan del Golfo. El ministro explicó que el operativo se realizó en la vereda San Isidro, en zona rural de Buenaventura, cerca al sector conocido como La Playa, sobre el cañón del Naya, límite entre los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca. Señaló que ese día, previo a las elecciones, la zona se encontraba prácticamente despoblada porque la comunidad había salido a votar, lo que dificultó el acceso de la inteligencia humana para confirmar el resultado de la operación. Precisó que los combates se extendieron durante 3 días y que fue necesario emplear apoyo aéreo cercano ante la gravedad de la situación en el terreno. Bloque de preguntas y respuestas. ¿Qué dijo el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, sobre las acusaciones contra Danilo Rueda? Pedro Arnulfo Sánchez afirmó que Danilo Rueda no hacía parte del Ministerio de Defensa, sino de la Oficina del Comisionado de Paz. Agregó que, si las acusaciones sobre presuntos ofrecimientos a grupos armados son ciertas, corresponderá a las autoridades investigarlas y determinar las responsabilidades penales. ¿Qué respondió el ministro de Defensa sobre el retiro de oficiales de las fuerzas militares? El ministro señaló que cada retiro debe analizarse de manera individual, y aseguró que durante su gestión nunca recibió instrucciones para suspender operaciones militares o actuar por fuera de la Constitución y la ley. También recordó que el presidente tiene la facultad de definir la composición de la cúpula militar. Lea también, 1 mes de plazo y luego todo el peso de la ley. Así será el trato del nuevo gobierno con el Clan del Golfo si no se somete.
¿Qué se sabe sobre la presunta muerte de alias Marlon tras la operación militar en Buenaventura? Sánchez explicó que las fuerzas militares aún no pueden confirmar la muerte de alias Marlon porque no se ha recuperado el cuerpo. Indicó que la cúpula militar verifica la autenticidad de un video en el que el cabecilla aparecería con vida, mientras continúan las labores para establecer el resultado definitivo de la operación. ¿Dónde se realizó la operación contra alias Marlon y por qué aún no hay una confirmación definitiva? La operación tuvo lugar en la vereda San Isidro, en zona rural de Buenaventura, cerca del cañón del Naya. Según el ministro, las condiciones del terreno, la ausencia de habitantes durante la jornada electoral y la intensidad de los combates dificultaron la verificación inmediata de los resultados del operativo.